volen saludar-te o alguna cosa. Vale, no dic res més. Ok, ja està. Bueno, espera, que es poso a acceptar i també poso compartir. Que no te'n vagis per si de cas tenim algun No, no, problema. no me'n vaig. Vale, perfecte. Eh, Això ho posem aquí. Y ahora estamos en línea. Bueno, primer de tot, encara falten 30 segons, anem a intentar ser puntuals Vale. pels que arribin tard. Eh, Josep, si tu vols tancar una mica la teva pantalla de visualització perquè no et veiem, perquè potser has de fer altres coses, et dic Sí, una mica. després a l'Udmillor tinc que marxar, jo Mhm. apago el vídeo i res. Perfecte. Sí? De moment Molt em bé, quedaré una mica a veure com va, que molt així bé. també aprenc alguna coseta. Molt bé, guapo. Vale, doncs, bueno, primer de tot, benvinguts a tota la gent que s'ha apuntat en aquesta xerrada de l'ofici del fotògraf i que he de dir que és com una mena de biografia de la meva persona com a fotògraf. Vale? Ho he enfocat molt en primera persona, és a dir, que avui veureu una mica la trajectòria que fa un fotògraf per tindre la seva manera una mica d'enfocar el seu estil fotogràfic. Vale? Aleshores, per mi, com sempre, intentaré fer-ho en dos idiomes. Començo en català, després llegiré els meus apunts que he escrit aquí en castellà i altres apunts una mica que he agafat per construir tota aquesta dinàmica. Bueno, veieu aquest personatge d'aquí que veieu fotografiat, aquest soc jo. Soc jo als anys 90, 89, quan començava a fer la meva, diríem, tasca de fotògraf. Eh, Com molts d'aquí us he dit molts cops, sempre dic, fotografiar es saber observar, pues esto es un poco lo que yo he hecho siempre toda mi vida. Antes de disparar, intentar observar. Hay cosas muy, muy importantes hoy que me gustaría avisaros porque... mirad que me están... No, esto es el directo y no puede ser. ¿Qué iba a decir? El oficio del fotógrafo es una cosa que se construye desde la propia mirada interior, ¿ok? Entonces, siempre sabéis que no me importa para nada los objetivos que utilicéis, las técnicas, etcétera. Primero, si uno no se conoce a sí mismo, no puede hacer un recorrido como fotógrafo. Con lo cual, vamos a intentar explicaros, o os voy a intentar explicar el porqué de este avance. ¿Ok? Vale. Vamos a empezar con una frase de Bukowski que a mí me encanta, que digo, fotografiar exige compromiso interior y honestidad a toda prueba para crear una obra revelante, ¿no? Con esta frase de Bukowski ya tenemos como unas pistas un poco de lo que vais a ver. Pero con esto, ¿vale? Y aquí me tenéis a mí ya de fotógrafo, quiero que entendáis muy bien exactamente lo que quiere decir, sobre todo este texto. Un fotógrafo que empieza es un proyecto incierto, ¿vale? Ahora, imaginaros vosotros mismos cuando empezáis a coger esa cámara y empezáis a deambular por las calles o por los paisajes e intentáis pareceros a alguien, intentar mimetizar a un personaje, a un fotógrafo. Observa y busca en el camino trazado por sus predecesores y no haya la manera de emularlos. Y si llega a conseguirlo, no será él el fotógrafo que pretende llegar a ser un día, sino una huella difusa en aquellos precedentes que imita, si de verdad desea ser auténtico, debe olvidarse de las obras que aquellos fotógrafos que admira. Y esto no es fácil. Se cuelan en sus imágenes con indiosa frecuencia, pertenecen a su memoria de fotógrafo y nada puede hacer para desalojarlos de ahí. Què estem dient amb això? Amb això estem dient que molts fotògrafs, quan comencem a l'ofici de fotògraf, tenim molts i molts referents des del punt de vista tant pictòric com literaris,
com d'estil, no? I tots aquests referents ens costa molt i moltíssim deixar-los enrere. Són com fantasmes, que ens van seguint constantment i aleshores nosaltres quan volem tenir o volem buscar en aquesta identitat tan important, que és la de ser fotògraf, si no ens desempalluguem d'aquests fantasmes, no trobarem mai el nostre estil, no trobarem mai la nostra manera de parlar ni la nostra manera de mirar. Aleshores, us vull intentar dir que això és una cosa que sempre ens ha agafat molt els fotògrafs, ens ha costat molt deixar enrere aquests fantasmes i aquests referents. Molt és moltíssim, d'acord? Inclús, a vegades, inclús els arrastrem. Tots vosaltres els arrastreu. Molts, a vegades, jo com a professor me'n dono compte que fotografieu coses molt semblants a les que jo he anat fent i això va evolucionant, no? I després altra gent es fixarà en vosaltres i farà el mateix, no? Son las huellas aquellas difusas de aquellos predecesores que intentem imitar. Vale, vamos a hablar de referentes. Para mí hay referentes muy, muy importantes. Esta fotografía es de Cartier-Bresson y yo la recuerdo como una de mis primeras fotos cuando empecé de fotógrafo, que yo quería emular, imitar a este hombre. Quería componer exactamente igual que lo hace. Fijaros cómo en esta fotografía viajamos desde la izquierda hasta el último personaje a la derecha, con esa iglesia final, con toda la secuencia tan bien eh, captada por Enrique Cartier-Bresson. Y de verdad, esta es una de las fotografías que siempre me quedó en la memoria y que he intentado emular, imitar miles y miles y miles de veces y que también ha sido parte de mi manera de ser como fotógrafo. Es decir, querer llegar a lugares lejanos donde Cartier-Bresson, por ejemplo, había llegado, ¿no? O sea, estos son nuestros principios como fotógrafos. Este es, curiosamente, el oficio en el cual con nosotros queremos realmente tener, que es el sueño, el emular estas fotos. ¿Por qué escogí esta fotografía? Primero porque se mantiene en un plano medio abierto, ¿ok? No tenemos un primer plano borroso o algo que se nos aleja, sino que construye perfectamente visualmente todos los personajes como una obra de teatro. Están puestos ahí a nivel de figuración perfectamente. La puerta del coche está abierta, nos indica una mica. Y después que nos enseña perfectamente el aspecto social, ¿ok? De dónde estamos, ¿no? Nos imaginamos si esto debe estar en un país del este, en un país del sur, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, viajamos constantemente dentro de ese cuadro, de ese instante. Por eso esta fotografía para mí fue muy importante. Otra de las grandes fotografías que me tocaron cuando empecé a ser fotógrafo, esta, sencillamente es una pareja abrazada en un tren desde el cual el fotógrafo Cartier-Bresson otra vez se desplazaba por Rumanía. Fijaros en cómo coge el brazo a ella, en cómo ella sube el brazo también, la postura de los dos, es una de las fotografías que me indica viaje, que me indica cansamiento, que me indica relación también, me aportaba muchísimas historias, ¿no? Otra de las fotografías en sí que intentaba emular como fotógrafo. Seguimos. ¡Pum! William Klein, otro de los grandes fotógrafos que se me quedó también en la memoria e intentaba emular. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando con un objetivo fijo que es el 28. El 28 es un objetivo que a mí me permite acercarme mucho a la gente y componer exactamente como está haciendo William Klein aquí. Es decir, traernos los planos muy cercanos, coger todas las expresiones y no, evidentemente, no tener ese zoom que desvirtúa toda la fotografía, sino sentir que los personajes están muy cerca de ti, te están mirando, los sientes, los hueles. ¿Me entendéis? Esto es un poco una de las también de las características que poco a poco yo he ido aceptando en el objetivo tenemos que coger o no. Siempre me veréis prácticamente trabajar con un objetivo amplio, un 28, un 35. ¿Por qué? Porque me permite estar 100 personas y los sujetos. Y esto va marcando poco a poco esa manera de hacer el fotógrafo.
Otra fotografía influyente. No penséis que os voy a dar una batería aquí de grandes referencias, sino que cojo pequeñas pinceladas, pequeñas fotografías, pequeñas imágenes que han sido, que han estado presentes constantemente en mi vida. Concretamente esta la tenía justamente en el baño. Entonces, cuando iba a hacer mis necesidades, la veía siempre en el baño y me atraía por varias cosas, ¿eh? Primero, la acción, el instante. Estamos con William Klein otra vez, ¿eh? Instante. Que no haya una nitidez perfecta. Me gustan las fotos que son imperfectas, no me gustan las fotografías perfectas. Y esto es un poco lo que me ha ido creciendo o ir haciendo ser fotógrafo. Es la imperfección. El momento, la sonrisa, la vestimenta, los años en donde se encuentra. Estamos en los años 50, 60 en Nueva York. eh, la acción, otra vez la perspectiva, los ángulos torcidos, fijaros, que no están rectos, estos ángulos están torcidos. Cogemos el movimiento de las piernas tanto de uno como de otros, las tres generaciones también, eh, el alcohol en las calles, etcétera, ¿no? O sea, me inspiraba muchísimo el blanco y negro, sobre todo era muy fan de blanco y negro. Después ya veréis cómo mi mirada ha ido evolucionando hacia otros términos tanto de color como de composición. Otro fotógrafo que me influyó muchísimo, Robert Frank, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Robert Frank mm, significa mucho el sueño del fotógrafo que queríamos hacer. O sea, yo deseaba viajar, deseaba cruzarme a Estados Unidos como hizo Robert Frank, después nada, 2 años más tarde pude hacer lo mismo que él en coche y ahí fue un toque de inspiración, de emulación a ese fotógrafo. Pero Robert Frank me inspira ¿por qué? Porque se convierte en ese voyerista, en ese personaje que mira a través de la cámara, pero sitúa a los personajes tan bien metidos, también empieza a torcer la cámara, empieza a jugar con las perspectivas. Es decir, huimos un poco de la perfección, de ese instante de Cartier-Bresson y nos metemos en un mundo de un fotógrafo inmigrante en Estados Unidos que ve el país exactamente como lo hubiese mirado yo si hubiese llegado a Estados Unidos en su época, ¿no? Y hubiese cruzado todo ese país y después haces ese libro también tan precioso. Es decir, os estoy poniendo otra vez mis referentes. Lo digo poco porque sé que hay gente que llega tarde y que a lo mejor se conecta tarde y que debe pensar que estamos viendo, ¿no? Ahora, pues son fotografías que han tocado, diríamos, la mente de ese fotógrafo que soy yo y que crecía, ¿eh? Os estoy situando en los principios de mi etapa como fotógrafo, en donde aún solo dependía de mis referentes, solo dependía de aquellos fotógrafos que yo había visto en libros, en exposiciones, pero sobre todo en libros de fotografía, que era mi máxima inspiración. Comprarme muchos libros. Vale, esta foto no es de Cartier-Bresson, no es ni de William Clay, no es ni de Robert Frank, sino es una de mis primeras fotografías que realicé. ¿Ok? Y aquí podéis ver muy claramente un poco las influencias. ¿Qué digo como influencias? Acercarme perfectamente otra vez a la cara de esta mujer cubana. Estamos hablando de mis primeros viajes cuando yo salía. Traérmela justamente a un lado de la cámara y desenfocar y dar mucho espacio en la izquierda para que la gente un poco tenga espacio para ver y analizar el país donde estábamos o tener muchas más referencias. Ella me mira a cámara constantemente, está perfectamente en foco, tiene una mirada que nos propone o nos dice alguna cosa que no sabemos bien interpretar, pero hay un cierto misterio. ¿Vale? Similar un poco a las referencias que os he ido enseñando al principio de la conferencia. El hallazgo de un estilo o un acento propio suele ser primero un escollo, es verdad. O sea, saber qué estilo y qué hacemos y cómo lo hacemos, este es el primer salto que tenéis que hacer como fotógrafos. Y es por momento tan irrebasable que al aprendiz de fotógrafo cae en la tentación de mimetizar en el estilo o el acento de los fotógrafos que admira. Justamente lo que os acabo de decir es esto. Es decir, intentáis todos poner ese acento vuestro, intentáis jugar con las perspectivas, los colores, el blanco y negro.
etcétera, pero siempre estáis muy pendientes de esos fotógrafos o esos cuadros, incluso pictóricos, que vosotros siempre habéis admirado. Estamos visualizando un poco nuestra manera de hacer. Con lo cual, eh, y reconozco que este primer paso, esta montaña que os estoy diciendo que vamos subiendo, subiendo para encontrar nuestro estilo, es el más difícil un poco para encontrar nuestra mirada. Y repito, es mucho más importante que entendáis esto que si el diafragma, que el estilo, que la cámara, que si el objetivo, que si la X Fuji T2, o sea, esto lo sabéis, no tiene ninguna importancia. El instrumento puede ser puede ser una cámara pequeñita, puede ser una lomográfica, puede ser cualquier instrumento. Si no sabéis exactamente cómo y qué queréis decir y qué identidad tenéis como fotógrafos, el instrumento viene después, viene después. Por eso odio, y lo digo abiertamente, cuando mucha gente, sin que yo sepa nada de ellos, me dice, hola, ¿qué tal? Ya sé que eres fotógrafo, ¿me puedes decir qué cámara me recomiendas? Digo, bueno, primero explícame cuál es tu mirada. Y entonces te recomendaré una cámara, o enséñame un poco, o explícamelo, ¿me entendéis? Pero nunca voy a recomendar una cámara a una persona que no sé cómo mira. ¿Me entendéis? Vale. Seguimos. Os he hecho un poco un juego de paralelismos, ¿no? Para que veáis un poco cómo seguía intentando encontrar esa mirada. A la derecha tenéis el primer libro de Brassai sobre París la Nuit, ¿ok? Y después, paralelamente, tenéis una foto mía que prácticamente, a ver, salvando las perspectivas, es idéntica en las sensaciones, en la textura, en la perspectiva, ¿no? Que es sobre el Raval en los años 89-90, que es justo cuando yo empezaba, ¿no? O sea, eh, estoy intentando que veáis cómo las influencias, sin a veces ser consciente, las estábamos practicando, utilizando en nuestras fotografías. Repito, a veces no éramos ni conscientes. Yo me compré este libro en París y lo leí, me lo miré 1000 veces y después me voy al Raval y hago estas fotografías y pienso, hostia, estás bajo la influencia de ese fotógrafo que no me está dejando aún, no me está dejando. Seguimos. La izquierda. Tenemos Brassé en los años 30 y la derecha, Jordi Olivet en los años 70, en los años 89-90. Paralelismos muy significativos, ¿ok? La noche, los bares, los cafés afrancesados, las bebidas, el alcohol, la mesa, el suelo. Fijaros la perspectiva prácticamente muy y muy similar. El gesto evidentemente es diferente, no vamos a pegarlo, pero sí un poco quiero que entendáis cómo yo giraba en la cabeza buscando inconscientemente esa fotografía de Brassai que está aquí. Ha sido muy interesante, os voy a decir, para mí hacer esta charla porque me ha obligado a reconocer mis influencias y muchas otras cosas, ¿no? De cómo viene. Con lo cual, eh, es interesante incluso que a veces vosotros hagáis este ejercicio del saber de dónde aprendisteis, de quién fueron vuestros profesores o vuestros mentores, ¿no? También. Seguimos. Placé, La Nuit también, Jordi Oliver a la izquierda, La Noche también en el bar Marsella, ¿no? Luces naturales, luces de la noche, protagonistas también de la noche, protagonistas también de barrios, diríamos, en donde había prostitución, transvestismo, etcétera. O sea, buscaba mimetizarme en cómo se sentían esos fotógrafos en Francia, en París, haciendo exactamente lo mismo que yo hacía, ¿me entendéis? Entonces, yo buscaba parecerme a ellos o, sin ir más lejos, tener esas mismas sensaciones que, que ellos tenían. Es curioso porque yo voy hablando y voy despejando mis dudas sobre la manera
de mirar que he ido adoptando en mi carrera fotográfica, que después diremos que la palabra carrera no es bueno, pero sí que la entendáis. Seguimos también influencias. Brassey a la izquierda, Jordi a la derecha, espejos, otra vez buscando esos espejos donde hay reflejos, interiores de casas de prostíbulos, interiores de cabarets, interiores backstage del Teatro Arnau, del Apolo, del Marsella. Es un poco buscar el semidesnudo. Ok, otra vez, fijaros, ¿no? La cantidad de similitudes que podemos ver en una foto o otra, ¿eh? Sin el cigarro, evidentemente. Pero era mi evolución y después un poco también todo lo que quería hacer. El público, ¿eh? Aquello que dices, o que a veces os digo siempre, no, no miréis ahí, mirar detrás, que detrás pasan muchas cosas a veces, ¿no? Y evidentemente en estas dos fotografías vemos exactamente lo que mira un público y lo que mira otro público. Es decir, y como el fotógrafo gira la cámara y se fija en lo que está mirando la gente y no fotografía lo que están exactamente mirando, ¿me entendéis? Con lo cual también es un deje que yo iba cogiendo de mis predecesores, de mis profesores, ojalá hubiesen sido mis profesores, sino que eran fotógrafos que admiraba constantemente. Y en el trabajo del Marsella, sí, si hacemos esto, observamos que hay muchos paralelismos. Pero tengo que decir una cosa curiosa y muy curiosa. Hay un trabajo de un fotógrafo belga del Café Lenitz, se llama, que yo conocí, pues quizás en el año 2000 o por ahí, no lo conocía. Y recuerdo que cuando iba a enseñar mis fotografías a Perpiñá y veía estos fotógrafos directores de Magnum que veían mis fotografías, me decían, hostia, pero si te pareces al fotógrafo belga ese, ¿no? Van der Els, yo no lo tenía en cuenta. Y después, con los años, me dices, hostia, sí, había un fotógrafo que hizo exactamente lo mismo que yo en el mismo año, ¿eh? En el mismo año, y ahora me hubiese gustado poneros las fotos de él, que cogía exactamente los mismos blanco y negros, los mismos encuadres, hacía exactamente un poco lo mismo que yo hice con el Café Marsella, ¿ok? Y sin habernos conocido los dos, ¿no? Y me encantaría que algún comisario un día me hiciese una propuesta de cómo entablar estas dos miradas de dos cafés en el mismo momento, uno en Hamburgo y otro en Barcelona. Sería una buena exposición esta. Muy a menudo las formas elegidas también forman parte de este mimetismo. El fotógrafo nace al mundo con tantas rebeldías y tanta inconformidad que sueña pegar un salto sin precedentes, y así como sueña matar a sus mayores y esos predecesores, a los que tarde o temprano, mejor sea temprano, pretende quitar de su camino. Es un poco todo, son frases que quedan en lo que os acabo de decir. Me veo con la obligación antes de ir a otro tema, de enseñaros la foto que va a salir en el libro que se presenta hoy en el Museo de Historia y que será parte de uno de los libros más grandes de la historia sobre el Barcelona y la fotografía. Y entonces esta fue la foto escogida por los editores y antes de pasar a otra época mía como fotógrafo, eh, quizás, quizás esta foto significa, y ahora lo estoy también verbalizando, un antes y un después en mi mirada fotográfica, ¿no? En cómo yo voy creciendo como fotógrafo. Fijaros, los planos de antes eran mucho más horizontales, ¿ok? Había trabajado mucho en vertical, aquí abro la cámara. Intento tener esa misma luz también afrancesada. Los personajes también son muy afrancesados, también son los noventas, pero hay un salto también en que la fotografía se parte en dos. Fijaros que esta fotografía podía ser dos fotografías. Si cogemos la chica de la izquierda es una imagen, es una historia, y la parte de la derecha es otra. Con lo cual quiero decir que ya empezaba yo a hacer que en un mismo cuadro hubiesen como dos historias, hubiesen como dos partes y hubiese como una historia en concreto, ¿no? Que pudiésemos viajar. Eso es lo que yo quería un poco conseguir
intentando buscar mi estilo propio. Vale. ¿Qué pasa con todo esto? Pues pasa pues que buscando en esa búsqueda de estilo que mi escuela fue el Raval y fue el Marsella y fueron las calles de Barcelona, sobre todo en el Raval, pues recibí unos premios y entonces me fui a la Gran Meca a que me enseñasen a fotografiar a Nueva York. Y tuve mucha suerte con esto, ¿no? Porque en Nueva York me rodeé exactamente de fotógrafos y de profesores, fotógrafos de Magnum, de todas estas agencias muy grandes, que entendían perfectamente que yo me debía despojar de todos mis referentes, despojar totalmente, y enseñarme a mirar. Y evidentemente pensaba que enseñarían el método, el diafragma, los colores, todo eso es lo que un fotógrafo quiere buscar, las perspectivas, los dos tercios, todo eso, y no me enseñaban nada y nada, absolutamente nada de eso. Es que ni el flash me enseñaron, o sea, nada. Solamente estaban pendientes de hacerme sentir la fotografía desde el estómago y a partir de ahí ir creciendo poco a poco hasta encontrar mi identidad. Para ellos era lo más importante. Y fijaros que ha sido tan importante, que me marcó tanto todo esto, que yo ahora con mis alumnos estoy haciendo exactamente lo mismo. Me preocupa mucho, muy poco su técnica, me preocupa mucho su mirada, que tengan un estilo, que tengan un carácter, que sean reconocibles. Y esto es un poco la manera que tengo yo de deciros que gracias un poco a esos años en Nueva York, ahora, y lo que me enseñaron, estoy un poco transmitiendo exactamente lo mismo porque son también referentes a nivel de enseñanza, a nivel de docencia. Fijaros la foto a la derecha, no tiene nada que ver como de lo que hemos visto anteriormente mío. Intenté entender el mensaje que me decían. Es una foto de mi habitación. eh, Llena de vaos porque hacía mucha calor dentro y mucho frío fuera y empecé a buscar mi lenguaje, sin travestis, sin personajes, solamente sensaciones, solamente color. O sea, ahí, gracias a un poco al método que me estaban enseñando, empecé a despojarme de todo lo anterior, del blanco y negro, de Brassai, de Cartier-Bresson, de toda esta gente que habéis visto anteriormente, de William Klein, ¿no? Y empecé a buscar mi mirada. Me fue muy bien, porque poco a poco fue encontrando, estaba disparando diapositiva, que no lo había hecho en mi vida. Ya no pasaba ni por el laboratorio, ¿no? O sea, aquí compraba carretes de diapositiva, las revelaba y venga, miraba el resultado así pequeñito y seguíamos. Empecé a hacer fotografías, a entender la luz, todo eso que yo buscaba, que nadie me había enseñado y que es tan importante para hacer fotografías, pues lo buscaba. Es decir, me tomé tiempo, tal como me decían ellos, a encontrarme a mí a través de mi identidad, a través de los colores, a través de las luces, saber si era un fotógrafo de luces altas o era un fotógrafo de luces bajas. Ahora me doy cuenta, repaso toda mi obra y soy un fotógrafo de luces bajas. Constantemente, eh, nunca se me ocurre disparar a las 12 del mediodía o a la 1 del mediodía o a las 4 de la tarde en un día de verano. Siempre voy buscando, al contrario, las primeras horas o las últimas horas, ¿no? Y entre medio me busco los interiores, ¿ok? En cambio, hay fotógrafos que son totalmente, absolutamente diferentes, que disparan con luces muy grandes y todo iluminado. Y es una manera de ser, es una manera también de buscar, ¿eh? No es ni mejor ni peor. Cada uno tiene su manera de ser y eso es un poco lo que me gustaría que entendieseis todos al acabar esta charla, que todo va de conocerse uno mismo al final. Yo seguía intentándome conocer a mí mismo, ¿vale? La foto de la izquierda, aquí hay una trampa. Es de un fotógrafo neoyorquino que se llama Ernst Haas, en el cual vi una exposición, Tachachín, Tadachán, en Nueva York. Y después me fui a la calle y ¿qué hice? Volví a caer en los referentes. Miré al suelo y fotografié esta foto de la derecha de los colores que deja el aceite en Nueva York, ¿no? Pensé, wow.
Y después pensé, burro, tío, has estado copiando otra vez el fotógrafo de la izquierda, que es Ernst Haas, otro de los grandes fotógrafos, que empieza con el color. Pero bueno, eh, mi gran paso era el que estaba dejando atrás todo el mundo del blanco y negro y investigando el color y intentando evitar lo que son personajes. Y si aparecían los personajes, los metía como esos fantasmas que eran mis profesores en movimiento. ¿Vale? Pero la apuesta de este artista no es tanto con la fotografía como las formas que los fotógrafos han subvertido para darle a su arte un carácter de exploración cada vez más profunda en las raíces de la condición humana. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos explorándonos nosotros mismos por dentro hasta que poco a poco vamos sacando ese carácter, diríamos, esa manera de mirar, en donde también observamos la vida en movimiento, observamos la vida con la imperfección, recordad lo que os he dicho antes, ¿no? Que busco siempre esa imperfección. Y esta fotografía para mí fue como un premio, porque años más tarde fue em, seleccionada para un libro sobre Nueva York. No recuerdo el nombre ahora mismo, pero fue la portada del libro y un libro que fue súper vendido, ¿no? O sea, era un tío que escribía sobre filosofía, etcétera. Y bueno, pues me la seleccionaron como foto y pensé, mira, qué bien, ¿no? Han visto algo aquí que yo en aquel momento pensaba que era una fotografía mala. No, una fotografía buena. Buena porque nos expresan cosas. Y ahí estábamos, ¿no? El ser humano, cómo andaba por Nueva York, cómo deambulaba, las sensaciones, eso que me estaban enseñando en el curso, en Nueva York, a buscar eh, una figura humana que pasaba, transitaba, pero sobre todo captar el humo que salía de los suelos de Nueva York. Para mí eso era lo importante. Fijaros, ni nitidez ni nada, no les importaba nada. Esto para ellos era gloria, ¿no? Ver una foto desenfocada, con sensaciones. Me decían, qué va, si esto es lo que buscamos en ti, esto es exactamente lo que queremos que saques, ¿no? Déjate de buscar estilos, déjate de buscar perfecciones, queremos tu corazón. No es extraño que en un fotógrafo cachorro, lo de cachorro lo he puesto así para que lo entendáis, teniendo en su mano un arsenal de experiencias de donde podían salir muchos temas fotográficos, se deslice siempre hacia una experimentación formal, sin sospechar que lo que se trata es de conseguir un equilibrio entre los temas y la forma de fotografiar. Importante, los temas y la forma de fotografiar, ¿no? Y esto es una foto desde otra vez de mi habitación de la noche neoyorquina, lo que yo veía, porque siempre nos hacían profundizar en el qué tú ves, ¿no? En qué sientes. Y para mí es otra de las fotos importantes, ¿no? Que me gusta enseñaros aquí. Ups, que se ha caído una cosa. Y me gustaría, son sensaciones, son, fijaros de dónde venía, y dónde estoy evolucionando como fotógrafo. Estamos en el 95, en el 96. Me estoy creciendo ahí, me estoy despojando. Pero vuelven los transformistas, vuelven los personajes, vuelve el color. Estaba harto ya de encontrarme a mí mismo. Digo, me lanzo a la calle a la noche otra vez. Sigo con los transformistas, las drag queens de Nueva York. Sale el otro Jordi rebelde que, bueno, que se despoja del blanco y negro, pero que encuentra en el color y en las técnicas diferentes, utilizando los flashes, porque aprendí a base de errores. Nadie me estaba enseñando ahí, oye, haz esto, haz lo otro, y encuentro un poco una mirada diferente, moviendo los flashes, captando personajes curiosos de la noche neoyorquina. Pensar que estamos en los 90, el apogeo un poco de las drag queens, el SIDA también, o sea que eran temas que un poco estaban muy presentes en la sociedad de aquella época, ¿no? Y entonces aparecieron fotógrafos como Nan Goldin que otra vez me empezaron a influenciar. ¿Ok? Nan Goldin me lleva a estos lugares. Nan Goldin hace una clase magistral en donde me deja totalmente wow, ¿no? En plan, giro la cámara hacia mis amigos y giro la cámara hacia mi entorno y os ofrezco lo que yo estoy viendo. Eh,
sin una técnica, diríamos, muy grande. Una Golden utiliza el flash. Creo que incluso yo utilizaba mejor el flash que ella. Un día me lo dijo, me dijo, "Hostia, sabes hacer mejores fotos que yo", porque técnicamente ella era muy básica, pero claro, fotografiaba su mundo, que es el de la prostitución, el de las drag queens, el de sus amigos, y eso me dejó marcado mucho, ¿eh? Fijaros esta fotografía que estáis viendo aquí de un lavabo en New York con todos los personajes. Fijaros que nadie se da cuenta. Bueno, hay uno que me está mirando ahí, pero quiero decir, es como un posado. Parece que estén todos dirigidos por mí en la, en la, en la composición un poco de los personajes, ¿no? Y fijaros, esta foto es de Nan Golding, que es otra de las fotos que me influenció, ¿eh? Por los espejos, por los neones, por meterme en los lavabos a buscar secuencias o historias, ¿no? Y por la gestualidad, ¿eh? Fijaros el gesto de ella, ¿ok? Y este es el gesto, esta fotografía mía, ¿eh? Siempre hay buscando gestos. Una cosa que también lo digo mucho a los alumnos, ¿no? Cuando estáis fotografiando a alguien, esperar hasta que haya un gesto que es un poco el que define al personaje, lo describe de una manera u otra, ¿no? ¿Entendéis? Aquí pasa exactamente lo mismo. Esto es Nat Golding, la anterior es mía, pero hay paralelismos, ¿no? En los interiores. Eh, Sacrifica, y doy fe de este sacrificio, aquello que tiene más significativa es la experiencia para demostrarse que pertenece a una época en la que la fotografía alcanzó grados insólitos de experimentación formal y entonces ahoga tu propia voz con la estridencia de buscar un estilo, entre comillas, ¿no? Que muy a menudo no es el estilo propio. Vuelvo otra vez a esa montaña que os he dicho antes, que vamos escalando, volvemos a caer, vamos escalando, volvemos a caer, constantemente buscando nuestro estilo, nuestra voz, ¿vale? Esta foto es de Nan Golding, pero fijaros qué similitud tiene pues con esta, ¿vale? Ya en los rojos, ya en la postura, ya en la mirada, ya en la tristeza, ya en cómo diriges al personaje, pues exactamente un poco lo mismo, ¿no? Influencias. Volvemos a esa montaña, ¿ok? Vale. Esta foto. Foto que veréis y dirás, hostia, yo creo que ya os lo he dicho alguna vez aquí a gente que me estáis siguiendo en estas conferencias, pero fue la foto seleccionada para exponer en Nueva York cuando acabamos nuestro curso. Como muchas veces hacemos, cuando acabamos el curso, en el ICP de Nueva York, pues los fotógrafos que hicimos, los 15 fotógrafos que hicimos este curso, exponemos nuestras imágenes. Entonces ahí hay un profesor, como es un editor, y te dije, pues esta foto es la buena y esta foto es la mala, y tú dices, no, no, pues esta foto, pues bueno, esta fue la buena, esta fue la escogida para que fuese grandiosa, en una sala de Nueva York con otros fotógrafos, había más fotografías mías, pero os quería enseñar esta porque mm, mm, eh, la profesora en ese momento, ese docente que nos ayuda tanto a salir de esa montaña, dijo, es que este eres tú bailando, te veo a ti en esta imagen. Digo, bueno, que sí, estás bailando con ella, eh, ella se deja llevar por ti, él, perdonad, intenta disfrutar, tú estás disfrutando también con ella. No sé, me dijo un montón de cosas que para mí parecía la foto más básica que hubiese pensado nunca. ¿Entendéis? Pensaba, no, pero no escojas esta foto, si tengo muy buenas, con movimientos, con desenfocados. Dice, no, 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 esta va seguro, ¿no? Y esta foto pues hizo encontrar un poco mi voz, esa lección magistral que me dio esa profesora, me hizo entender que mi voz se basaba en cómo yo hoy. Es verdad, yo estaba bailando en ese momento con esta persona también. Yo estaba bailando y estaba fotografiando, estaba siguiendo el movimiento. Y ella, la profesora en sí, adivinó que yo estaba bailando, que estaba sintiendo, que estaba suelto, ¿me entendéis? Suelto. No estaba buscando ese estilo, esa forma, esa historia. Y es exactamente un poco lo que ella me decía.
Jordi, deja el estilo en paz, déjalo, baila con la fotografía, disfrútala, déjate de hostias, déjate de colores, déjate de fijarte tanto en esas cosas. Hasta que no liberes estas obsesiones, tú no vas a tener nunca tu propia voz como fotógrafo. Y esta foto es un antes y un después, como os he dicho antes, ¿no? De encontrar mi propia voz otra vez. El fotógrafo que empieza, y hablo de fotógrafo que empieza porque estos comienzos son los que forjan una personalidad fotográfica, aprende su oficio de los demás, de aquellos que le precedieron. Aunque en el camino, por suerte, de elección, perdona, eh, guiado por las instituciones de un talento o genio, establezca una disputa en la medida que le arrebatan su identidad. Aquello de esa disputa, la montaña. En el oficio de fotógrafo, todo o casi todo se reduce a consolidar esa identidad. Bueno, solamente se va diciendo que tenéis que ir buscando vuestra identidad constantemente y todo se consolida cuando encontráis esa identidad. Lo demás va avanzando. ¿Cómo encontré un poco la identidad? Contando una historia larga. ¿Vale? Hay un momento en el cual en mi vida hay una persona que en ese caso también estaba en Nueva York y dice, ahora tienes que contar una historia. Ah, pero hostia, pero no, 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 no. Cuenta una historia. Deja de hacer fotos fáciles, únicas, etcétera, etcétera, y te haces centrar en explicar una historia. Hasta que no me la expliques, no vuelvas. Te doy un mes, 2 meses. Y entonces aquí empecé a deambular por las calles, los otros alumnos iban presentando sus historias y yo me quedaba totalmente rezagado. No sabía qué explicar, bloqueado, ¿sabéis? En plan, hostia, qué nervios, ¿no? Me estaban diciendo, explicas una historia y no la encontraba. No encontraba mi propia voz, no sabía qué coño explicar. Con lo cual me dejé llevar por las calles de Nueva York y encuentro, ¡pam!, a estos dos personajes dos twins, ¿vale? Dos gemelos, dos basons, uno detrás de otro, uno manco y el otro que le faltaba un pie, una parte de abajo. Habían tenido unas malformaciones y estaban en esta cola. En una cola en donde era una cola que iba a unos comedores donde daban comida y en donde todos los homeless de Nueva York iban a comer cada mediodía, ¿no? Y entonces, justamente antes de hacer esta foto, bueno, justo después de hacer esta foto, me pongo detrás de ello y empiezo a entender que esa va a ser mi historia. Y lo veo clarísimo. Digo, estos dos son mi historia. Y entramos en el comedor, empiezo a hablar, bueno, eran conversaciones bastante limitadas, mi inglés no era el perfecto, el suyo con acento de Harlem, difícil de entender, pero bueno, empecé a entrar y a hacerme colega de estos dos personajes y continuar un poco ya la vida con ellos. Eh, Empecé a deambular por Nueva York, a mimetizarme con ellos. Empecé a dejarme barba, me ponía estos sombreros como ellos, también de colores. Dormíamos bajo el puente, hacía un frío que la pelaba. Y entonces, después de tener, diríamos ya, una narrativa más o menos enfocada, volví a la profesora y dije, ya tengo la historia, ¿no? Le expliqué cómo había ido, le expliqué que es la historia de Darrell and John, que son dos homeless que viven en Nueva York, que tienen esa discapacidad y que voy a estar 2 meses conviviendo con ellos. Y a ti dicen, vale, como editora de la revista, compro la historia y nos vemos de aquí 2 meses, ¿no? Me dejaron 2 meses ahí deambulando con ellos y encontrando mi propia voz ya. Era una manera de decirme, ahora vas a encontrar un poco cómo lo quieres decir y cómo lo quieres explicar. ¿Me entendéis? Y empecé a hacer fotos, a seguirles así, a, a vivir su historia, nada más que ser yo mismo con ellos, sin influencias de nadie. Aquí estaba totalmente solo, la cámara y yo, y el cómo un fotógrafo se tiene que desarrollar ante una historia así, ¿no? Ellos me decían muchas preguntas, yo también, pero bueno, me aceptaron de una manera muy fácil y ahí entendí un poco que era mi manera de ser también, el meterme en lugares en donde quizás son más difíciles para unos o para otros, pero me sentía bien, no,
no estaba mal. Este reportaje acabó publicado en una revista, se llama Primera Línea, más tarde, con lo cual finalmente la publiqué también y esto me ayudó a confirmar en mi oficio de fotógrafo. Pues, poco a poco iba creciendo, iba publicando y estos son, nada, son fotografías de estos 2 meses en diapositiva, cuidado, en color, ¿eh? Dejando el blanco y negro atrás y buscando un poco mejorar mi técnica fotográfica, que lamentablemente no era muy buena, pero que sí que la intentaba entender. Esa es la foto final, el día que nos despedimos, ya afeitado. Y creo que es los primeros selfies que me hice en mi vida. En aquella época estamos en el 94, 95, con una Olympus pequeñita que se llama Miju. Eh, Decidí acabar el reportaje y esta es la última foto que nos hicimos juntos en el metro. Eh, bueno, se me ve joven, ¿eh? Bueno, eh, dejé Nueva York, volví a Barcelona y la historia de bajo el puente, de convivir con esta gente 2 meses, me la llevé a Barcelona y hice exactamente lo mismo. Me fui debajo un puente, conviví con unas familias gitanas 8 meses, aquí ya me extendí un poco más. Pero estaba encontrando mi propia voz, estaba muy contento porque utilizaba la fotografía como denuncia, utilizaba la fotografía para, para ayudar a esta gente, en este caso, reubicar 8 familias gitanas después en unos pisos de protección oficial. Es decir, ya estaba encontrando lo que quería decir, cómo lo quería decir, en las formas que lo quería decir y en los encuadres y en la técnica, ¿no? Estaba muy a gusto en la manera que tenía de narrar las historias, de contar, de, de enfocar un poco la vida de esta gente, de estar abajo, de estar arriba, de subir, de buscar los edificios. O sea, estaba ya en un momento muy dulce de la fotografía interiormente. Me encontraba muy bien. Si se fotografía a la manera de, pronto se pondrán en evidencia los síntomas del mimetismo o del fracaso. Porque fotografiar a la manera de solo será posible desde el pastiche o la parodia. Es un ejercicio de amor y de odio mediatizado deliberadamente por la ironía. De pastiches está llena la fotografía posmoderna, lo sabéis, pero como no se trata en el aprendizaje, de ese experimento lo mejor será que el fotógrafo en ciernes se cuide de caer en esos abismos, ¿no? Que no caiga. O sea, tiene razón, estamos lleno de fotografías que son absolutamente pastiches, que visualmente nos atrapan en 2 segundos, pero después no hay profundidad, ¿no? Y entonces así funciona un poco el mundo ahora de esta mirada. La pelea de un fotógrafo es siempre conseguir vuestra identidad individual, ¿no? Es un acto solidario, hay solitario, perdón, y de extrema sinceridad. Esto lo corroboro. No caben engaños. Vosotros mismos no os podéis engañar, ¿me entendéis? Siempre tenéis que ser sinceros con vosotros mismos. Entonces, por eso la fotografía es un acto muy solitario. Y también tienes que aceptar muchas críticas, ¿no? Por lo cual, siempre pienso que el fotoensayo, es decir, las historias largas, os hacen mejores fotógrafos a todos. Y muchos también lo sabéis, que siempre os intento decir, explicar historias, no una foto sola, no contarme una narrativa. Entonces os puedo valorar mucho mejor en cómo sois. Esta foto que veis aquí es del Rocío, es una historia que yo me conté, pero que se fue publicada también en el magazine de La Vanguardia. Y recuerdo muy bien cómo el director, el editor gráfico, me explicó lo interesante que era la composición, lo interesante que era cómo yo había jugado los blancos, los negros sobre los blancos, fijaros aquí en la derecha de la cara de esta mujer, y los blancos sobre los negros, fijaros en el claroscuro de la mujer con el pelo blanco, ¿no? Y después todas las líneas, fijaros que hace como una M, ¿ok? Bueno, me hizo una teoría el editor que yo me quedé fascinado, contentísimo de decir, claro, oye, qué guay, abrimos la vanguardia con esta foto, sí, 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 brutal, brutal, ¿no? Volvía.
otra vez, lo que os decía antes, a confirmarme en la fotografía, en plan, sí, voy para adelante, estoy publicando esto del oficio, ¿no? En plan, te lo vas creyendo. Y me dediqué, y estamos en el 98, 2000, a deambular por Europa, a buscar historias, a contar historias, porque sabía que era lo que tenía que hacer, porque era mejor fotógrafo contando historias que no el fotógrafo de una foto única brutal. Esta es una historia que me metí en el Cirque du Soleil también por contactos. Las historias se buscan contactando. Y quise fotografiar lo que es la vida del Cirque du Soleil, que aquí en España nadie conocía en aquel momento, no había ni llegado, pero me fui a Ámsterdam y conviví pues un mes con esta gente explicando lo que hay detrás de esas cortinas, ¿no? En donde nadie podía acceder, pero tuve la suerte de conocer a la directora de marketing que me dejó entrar y fotografiar lo que es el Cirque du Soleil de su interior. Fijaros lo que es la vida, ¿no? Yo fui, al acabar esta historia, me fui a Barcelona, llamé al País, llamé a La Vanguardia, llamé al periódico, a todos los periódicos que había para llamar, y les decía, tengo una historia brutal, el Cirque du Soleil va a venir a Barcelona y tengo como una previa. Absolutamente nadie me hizo caso, nadie. ¡Hala, un circo, yo qué sé! ¡Ah, un circo moderno! Anda, que no lo conocemos, no sé qué. Absolutamente nadie. Meses más tarde, puedo decir unos 6 o 7 meses más tarde, se empezó a hacer todo el concepto que desarrolla y que ahora todos conocéis, el Cirque du Soleil, y llegaba a Barcelona, claro, desembarcaron con fuerza, ¿no? Letreros, conceptos, entrevistas, tal, y me dijeron, todos me llamaron a la vez. Periódico, El País, La Vanguardia, Jordi, Jordi. Claro, yo jugando ahí al mejor postor, ¿no? En plan, a ver, ¿quién da más? Claro, os lo dije hace 3 o 4 meses. No, claro, no sabíamos que era esto, ¿no? Bueno, investigar, ¿no? Aquello que decíamos de Fontcuberta, investigar. Y salió el reportaje. La carrera fotográfica jamás me propuse semejante ejercicio deportivo, porque no lo es, una carrera. Eh, Sospecho que un autor que viva más pendiente de la carrera fotográfica que de la creación misma, que no tiene metas fijas y a veces ni siquiera un punto cierto de partida, acabará convirtiéndose en víctima del pavoneo o de esos sentimientos bastardos que animan a toda competencia. La prepotencia, los celos, la jactancia, el ninguneo, las actitudes, los sentimientos, todo eso que rodea las tribus fotográficas que realmente es muy duro. ¿Ok? Yo me considero como una especie de outsider, ¿vale? Dentro del mundo de la fotografía porque nunca he estado ese tipo de fotógrafo que no le gusta contar su reportaje por miedo a que uno se lo robe, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre he sido muy sincero, muy directo y entonces esto me ha llevado a veces problemas. ¿Por qué? Porque después ciertas historias han salido realizadas por otros fotógrafos cuando yo las había creado, ¿me entendéis? Entonces es una manera de ser también. O sea que no he comulgado un poco con las tribus artísticas. Hoy, esta tarde, comulgaré un poco, ¿eh? Dentro de media hora colgaré y estaré ahí comulgando con todos para que esté bien. Eso es un poco interesante. Vale, mi carrera mm, fotográfico o mi oficio, seguimos con el oficio, eh, atraviesa una línea diferente, se va hacia la publicidad. Desembarco en Madrid, los directores creativos de Madrid dicen, hostia, todos estos fotos de calle que has hecho tan divertidas y tal, ¿por qué no las aplicas en la publicidad? Digo, ya, porque si yo no he hecho nunca publicidad, nada, nada. Y venga, y me pongo ahí. Estoy 8 años en Madrid haciendo fotografía publicitaria. Prácticamente hacía lo mismo que hacía en la calle, pero con actores y figurantes, con luces, con mucha gente trabajando, pero buscando ese mismo estilo, esas mismas miradas, esos encuadres, ¿no? Y bueno, pues aquí es un anuncio de Axe, este es un anuncio de educación para Barcelona, de la Bona Escola, y entonces me iba a las escuelas de mis niñas y entonces hacía las fotos y intentando transmitir ese aspecto un poco de fotografía de calle, fotografía de instante, de no posados, ¿no? O sea, poco a poco el estilo estaba ahí. Hasta que llegó un poco un cansamiento, diríamos, en la fotografía, porque yo reconozco, y aquí es importante lo que os voy a decir ahora, existen fotógrafos que se anclan con todas sus fuerzas en un universo o en un estilo. Es verdad.
mucha gente, me decís, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que estoy, estás ahí. Hasta donde me reconozco, y lo he hecho al ver mi propia obra, ¿eh? Y esto sí que lo intensifiqué, y yo siempre he preferido la aventura y el riesgo y el vagundeo por temas y estilos, ¿no? Que seguramente obedece, perdón, a una personalidad cambiante, reacia siempre a fijar mi residencia, ¿ok? En un solo puerto. Nuestra fotografía es, en el fondo, nuestra biografía directa o sublimada. Repito, creo que es tatuaros esto aquí. Nuestra fotografía es, en el fondo, nuestra biografía directa o sublimada. Somos, como dice mucha gente, somos lo que comemos, fotografiamos lo que somos, ¿vale? Y nosotros, exactamente, si tú eres nómada, yo soy nómada, ya lo sabéis. No tengo. Hay gente que me pregunta dónde vives en Barcelona y no sé qué contestar. Porque vivo aquí, vivo allá y puedo estar en el Pirineo o viajando con los gitanos. No sé contestar. Con lo cual uno aprende exactamente lo que es. Y uno aprende a ser nómada y yo me he dado cuenta a través de la vida y a través de mis historias de que he sido un fotógrafo nómada que nunca ha podido estar quieto, que siempre ha necesitado viajar, enfocarse. Y en cambio hay otros fotógrafos que no pueden, no salen de su barrio o de su casa, ¿me entendéis? Cada uno encuentra su propia mirada. El César fotografió los atentados de la Rambla. ¿Por qué? Porque vivía ahí, y de ahí se estuvo quieto y se reconoció a sí mismo, porque reconoció su barrio, sus historias. Y yo digo, perdona César que te haya nombrado ahora así de pasada, pero es más que nada para que entendáis un poco que tenéis que saber quiénes sois, y qué os gusta. Y ahora, por ejemplo, hablando de César, le noto una mirada mucho más de denuncia constantemente, ¿no? Está explicando historias, ¿no? Y me alegro porque cualquier persona o alumno que pase por mí, después los veo que crecen es el mejor privilegio que puede tener un docente, ver cómo crecen los fotógrafos. Viajar, viajar es el placer. Esta foto es en Brasil, marcando un poco el estilo. Son viajes, son mujeres. El mundo de la mujer me ha interesado muchísimo porque después me ha marcado muchísimo el trabajar en una revista que se llamaba Yodona y hacer reportajes siempre, siempre, siempre durante años y años sobre el mundo de la mujer. La he entendido mucho mejor, me ha abierto muchas puertas y me reconozco mucho mejor en muchas mujeres que a veces en muchos hombres, ¿no? Es un lado femenino que se me ha disparado el poder haber estado con ellas y entenderlas, ¿no? Eh, y en lo que me concierne he tenido más por azar que por elección una biografía nómada. Esto es como un autoescrito, ¿eh? El nomadismo temático y estilismo de mis fotografías ha establecido lazos insolubles con el nomadismo de mi vida. ¿Es esa experiencia parte del oficio del fotógrafo? Me temo que sí, pero también que más debajo de la superficie siguen estando los temas que me obsesionan desde el comienzo, es decir, la soledad, el viaje y la marginación, la denuncia social. ¿Ok? Este soy yo, ¿eh? Me habéis hecho bucear en mi autobiografía y buscar imágenes en donde yo me veo fotografiando, rodeado de niños en las comunidades Masái. Eh, los gitanos, como ya sabéis, han sido mi obra, mi última obra, y en donde me he sentido más cómodo porque he podido vivir experiencias en lugares que nunca hubiese llegado si no hubiese estado fotógrafo. He podido viajar en la India gracias al nomadismo, he fotografiado las últimas tribus nómadas, ¿no? O sea, todo va coordinando y un poco hablando un poco de lo que ha sido mi persona como fotógrafo y, y como fotógrafo. Yo sé que están quedando pocos minutos, ¿eh? Voy acabando ya. Y acabo aquí, es verdad. Quizás sea poco lo que he llegado a decir sobre el oficio de hacer fotos. Es poco porque el resto sigue estando en los paréntesis del misterio o en esas preguntas que solo hayan respuestas en el proceso mismo de creación. Eh, y muchísimas gracias por seguir esta conferencia.
Me quedan 5 minutos. Abro mm, estos micros para los que queráis hablar y perdonad que en 5 minutos os tengo que dejar, pero bueno, es por una buena causa. Y Vale, nada, doncs parlo jo. Només agrair-te molt, Jordi, ay, gracias. o sigui, la honestidad y la sinceridad, o sea, cómo te desnudas aquí y que es algo que realmente es, a mí personalmente me es muy útil para entender, yo más que la carrera, que tampoco me gusta esa palabra, hablaría Ya, del camino, de algo el más de ese camino. estilo y Yo, es Irene, inspirador. Irene, sí creo que es importante que entendáis todos en esa búsqueda de identidad, o sea, cuando más sepáis de vosotros mismos, mejores fotógrafos seréis. No hay discusión en esto. Y esto es un poco lo que os quiero transmitir como conclusión de esta charla, o formativa o no, pero quizás es la charla más formativa que he hecho en mucho tiempo, porque quiero que os descubráis vosotros mismos como personas, como fotógrafos, y entonces podréis hacer unas fotos brutales. Repito, me es igual la cámara, me es igual el angular, es como si lo hacéis con un móvil o con una cámara de plástico, me es igual esto. El instrumento no importa, el instrumento sois vosotros, ¿no? Y de esta conferencia, de esta charla, yo lo quiero resaltar, que lo entendáis. Y espero que se haya entendido bien el mensaje. Sí, gràcies per el tema, aclarir el tema de l'anclatge, no? Perquè la vida és diversa i aleshores, doncs, a vegades no tenim un estil definit per mi la fotografia és fotografiar tot allò que ens atreu a la vida, no? Hi ha moltes situacions, molts moments, pot ser paisatge, pot ser retrat, pot ser fotografia de carrer, no? La qüestió és que afegis el que a tu t'agrada i et sentis realitzat d'aquella manera. I el de l'anclatge m'ha agradat molt, Jordi. Gràcies, Felicitats. gràcies. Aquest anglatge és una cosa que heu de treballar tots vosaltres i en aquest cas els docents funcionem com a guies. No, evidentment no tenim la clau, no? Però ho he dit també, no? Jo he tingut persones que s'han creuat a la meva vida que m'han ajudat a poder-me desanclar i els he valorat moltíssim. Potser són les persones que jo he valorat més al final d'una d'un camí fotogràfic, perdó, anava a dir carrera, però ara ja no. Però sí, són persones que s'han creuat i que ens ajuden, I a vegades pot ser un comentari, pot ser una exposició que vagis a veure i diguis, uau, això, vull fer això, no? O m'agrada això. Eh, la paraula anclatge també m'ha agradat molt, el que acabes de dir, César. Molt. Per cert, no podré venir aquesta tarda a la presentació del llibre, Ho sento. Passa Però res. ens veiem Serà divendres. molt oficial, no et preocupis, no, és una cosa molt oficial, molt formal i Però que vagi molt bé i et mereixes gràcies. figurar-te en el llibre de Barcelona. Això mateix. Fa molt feliç, la veritat. Més que poder-hi anar o no, em fa molt content que una imatge meva, encara que sigui una, doncs estigui a dins d'aquest llibre. Clar que Eh, sí. per res més que res, perquè també per acabar aquesta conferència l'ofici del fotògraf al final acaba avui, no? Diríem, amb una imatge, amb un llibre que sempre havia somiat poder estar, no? Rodejat d'aquests grans fotògrafs de la història de la fotografia. Aleshores, quin moment més bonic el poder avui despullar-me davant de vosaltres i acabar-ho celebrant amb un llibre que, que si el teniu, que espero que el tingueu, és una passada. És molt interessant tot com està editat, com està escrit. O sigui, si sou enamorats de Barcelona, us encantarà, segur. Segur. Bueno, bonics, doncs us deixo. Josep, Moltes gràcies, Jordi, gràcies per per tot. aquest Ha moment. sigut molt, molt interessant la xerrada. Ha estat seguint tot el que he pogut i res, felicitats pel llibre, que vagi molt bé aquesta tarda i bueno, ens seguim veient a tu i a tots els usuaris. Perfecte. Val? Gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Adéu, Vinga, bona tarda. Gràcies. bona Adéu. tarda. Adéu. Adéu, que Adéu. vagi bé. Moltíssimes gràcies.